Tú no vas a estar en la cena de Navidad este año, papá. Mi marido piensa que tu presencia arruinaría nuestro momento en familia, y lo dejaría avergonzado. Katia soltó esas palabras por teléfono como si estuviera leyendo una lista de compras. No había duda en su voz, no había espacio para negociación. Solo la declaración fría y directa de que yo, su padre, no era bienvenido en la cena de Navidad porque Ricardo, su marido, se sentiría avergonzado de mi presencia. Yo no dije nada. Solo acepté. Estaba sentado en mi oficina del piso 23 cuando recibí esa llamada, rodeado de ventanales que mostraban la ciudad extendiéndose bajo el sol de diciembre. Había contestado esperando escuchar a mi hija preguntándome qué llevar a la cena, tal vez pidiéndome que pasara temprano para ayudar con los preparativos. En cambio, recibí una exclusión formal y bien argumentada, cortesía de mi querido yerno. ¿Estás segura de esto, Katia? Logré preguntar, manteniendo la voz neutral. Sí, papá. Ricardo tiene razón. Las reuniones familiares se han vuelto incómodas últimamente, y él solo quiere que tengamos paz en nuestro hogar. Espero que lo entiendas. Claro, respondí. Que tengan una hermosa Navidad. Colgué el teléfono y lo dejé sobre mi escritorio de caoba. No sentí rabia. No sentí siquiera tristeza inmediata. Solo una especie de vacío frío que se instaló en algún lugar de mi pecho. Mi hija acababa de excluirme de la celebración más importante del año porque su marido consideraba que yo era una vergüenza. Ricardo. Ese nombre resonó en mi cabeza mientras me recostaba en mi silla. Lo había conocido hace 3 años cuando Katia lo trajo a casa por primera vez. Llegó con esa sonrisa ensayada y ese apretón de manos demasiado firme, hablando sin parar sobre sus planes ambiciosos y sus supuestas conexiones en el mundo corporativo. Yo escuché en silencio, observando, evaluando. Desde el principio había algo que no me convencía. No era solo instinto paternal. Era algo más específico. La manera en que dominaba cada conversación. Cómo minimizaba sutilmente los logros de otros mientras exageraba los propios. Esa necesidad constante de ser el centro de atención. Y sobre todo, la forma en que poco a poco comenzó a alejar a Katia de su familia. Primero fueron las excusas para no asistir a los almuerzos dominicales. Luego las llamadas de mi hija se volvieron más escasas, más breves. Y ahora esto. La exclusión total, justificada con la excusa de que mi presencia lo haría sentir avergonzado. Avergonzado de mí. De Alfredo Duarte. La ironía casi me hizo sonreír. Ricardo no tenía la menor idea de quién era yo realmente. Para él, yo era solo el padre de Katia, un hombre de 62 años que trabajaba en algo relacionado con construcción. Alguien irrelevante. Alguien de quien nunca se molestó en preguntar demasiado porque estaba demasiado ocupado hablando de sí mismo. En las pocas reuniones familiares de los últimos meses, él había monopolizado las conversaciones con historias sobre sus supuestos éxitos profesionales, sus contactos importantes, sus planes de escalar en el mundo de los negocios. Yo me mantenía en silencio, escuchando, dejándolo hablar. Porque una de las lecciones más valiosas que había aprendido en 40 años de carrera es que las personas más poderosas rara vez son las que más hablan. Y yo prefería mantener mi vida profesional separada de mi vida familiar. Nunca había sentido la necesidad de presumir frente a mi hija sobre mi posición, sobre los edificios que mi empresa construía, sobre las negociaciones millonarias que manejaba cada semana. Para mí, ser padre no tenía nada que ver con impresionar a nadie con títulos o cuentas bancarias. Se trataba de estar presente, de apoyar, de guiar cuando me necesitaran. Pero Ricardo había interpretado mi discreción como insignificancia. Y ahora aquí estaba, excluido de la cena de Navidad porque mi presencia sería una vergüenza para un hombre que no tenía ni idea de con quién estaba tratando. Me levanté de mi silla y caminé hacia los ventanales. La ciudad se extendía ante mí, las calles llenas de gente haciendo compras navideñas, los edificios iluminados con decoraciones festivas. Desde esta altura, todo parecía manejable, ordenado. Los problemas que se sentían monumentales desde abajo se volvían pequeños desde esta perspectiva. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luciano, mi socio. Alfredo, el candidato para gerente de desarrollo llegará mañana a las 9. ¿Confirmo la entrevista? Respondí rápidamente. Confirmado. Estaré desde las 8. Guardé el teléfono y volví a mirar la ciudad. Mañana sería otro día de trabajo. Otro día tomando decisiones que afectaban a cientos de empleados y sus familias. La vida continuaba, con o sin cena de Navidad. Pero mientras las luces de la ciudad comenzaban a encenderse con el atardecer, no podía dejar de pensar en mi hija.
en cómo había permitido que ese hombre la alejara de su propia familia, en cómo había llegado al punto de llamarme para decirme que no era bienvenido en su casa porque yo era una vergüenza. No sentí rabia hacia ella, solo una profunda tristeza de ver a alguien que amas perderse en decisiones que no son realmente suyas. Y hacia Ricardo, bueno, no sentía nada en particular. Era simplemente un hombre inseguro que necesitaba controlar a quienes lo rodeaban para sentirse importante. Había conocido a muchos como él durante mi carrera. Hombres que confundían arrogancia con confianza, que creían que hablar fuerte era lo mismo que tener razón. Típicamente, esos hombres terminaban encontrándose con la realidad de formas bastante incómodas. Cerré las cortinas y regresé a mi escritorio. Tenía contratos que revisar, proyectos que aprobar, presupuestos que analizar. El trabajo siempre había sido mi refugio en los momentos difíciles, y esta noche no sería diferente. Pero antes de sumergirme en los documentos, tomé mi teléfono y abrí la galería de fotos. Ahí estaba Katia de niña, sonriendo con sus 2 dientes de adelante faltando. Katia adolescente en su graduación. Katia el día de su boda, radiante, feliz, todavía cercana a mí. ¿En qué momento todo había cambiado? Guardé el teléfono y me concentré en el trabajo. Mañana sería otro día, y tenía una entrevista importante a primera hora. Un candidato para una posición clave en la empresa. Alguien que, según Luciano, tenía exactamente el perfil que necesitábamos. No tenía idea de que a la mañana siguiente, cuando ese candidato entrara por la puerta de mi oficina, todo iba a cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar en ese momento. A la mañana siguiente llegué a la oficina a las 7:30, como siempre. El edificio estaba casi vacío a esa hora. Solo el personal de limpieza terminando sus turnos nocturnos y algunos ejecutivos madrugadores preparándose para el día. Me gustaba ese silencio de las primeras horas, esa calma antes de que las reuniones, las llamadas y las decisiones urgentes llenaran cada minuto del día. Subí al piso 23 en el ascensor privado y caminé por el pasillo hasta mi oficina. Mi asistente, Patricia, llegaría en 1 hora. Mientras tanto, tenía tiempo para revisar el expediente del candidato que entrevistaría a las 9. Me serví un café y abrí la carpeta que Luciano había dejado sobre mi escritorio la tarde anterior. Ricardo Mendoza, leí en la primera página. 34 años. Licenciado en Administración de Empresas. Experiencia en 3 empresas medianas del sector. Buscaba la posición de gerente de desarrollo con un salario inicial de $120,000 anuales. Ricardo Mendoza. El nombre me pareció familiar, pero no le di importancia. Es un nombre común. Continué leyendo su currículum, evaluando su experiencia, sus referencias, sus logros declarados. En papel, parecía un candidato decente, aunque nada excepcional. Había trabajado en 3 compañías en los últimos 5 años, lo cual indicaba cierta inestabilidad. Sus responsabilidades en cada puesto eran ambiguas, descritas con esas frases genéricas que la gente usa cuando quiere inflar su importancia. Coordiné estrategias de crecimiento. Implementé soluciones innovadoras. Lideré equipos multidisciplinarios. Palabras vacías que no decían nada concreto. Cerré la carpeta y me recosté en mi silla. Esta sería una entrevista de rutina. Luciano había preseleccionado a 5 candidatos, y este era el tercero que entrevistaría esta semana. Probablemente le haría las preguntas estándar, evaluaría sus respuestas, y luego decidiría si valía la pena avanzar a una segunda ronda o simplemente descartarlo. Patricia llegó a las 8:30 con mi agenda del día. Buenos días, señor Duarte. Su entrevista de las 9 está confirmada. El candidato ya llamó para avisar que llegará 15 minutos antes. También tiene una llamada con los inversionistas del proyecto Torres del Este a las 11, y un almuerzo con el alcalde a la 1. Perfecto, respondí. Avísame cuando llegue el candidato. Pasé la siguiente media hora respondiendo correos y revisando los avances del proyecto más importante que teníamos en desarrollo. Un complejo residencial de lujo en la zona norte de la ciudad, con una inversión de $50 millones. Estábamos en negociaciones finales con los proveedores de materiales, y cada detalle tenía que ser perfecto. A las 8:55, Patricia tocó mi puerta. Señor Duarte, el candidato ya llegó. Está esperando en la sala de juntas. Déjalo pasar en 5 minutos. Quiero terminar de revisar este contrato. Firmé los últimos documentos y cerré la carpeta justo cuando escuché que Patricia abría la puerta de mi oficina. Adelante, puede pasar, la escuché decir. Levanté la vista hacia la puerta,
preparado para estrecharle la mano al candidato y comenzar con la entrevista de rutina. Y entonces lo vi entrar. Ricardo, mi yerno, el hombre que había convencido a mi hija de que yo era una vergüenza. El mismo que había conseguido que me excluyeran de la cena de Navidad porque mi presencia arruinaría su momento familiar. Él entró con esa sonrisa confiada que yo conocía tan bien, mirando alrededor de la oficina con aprobación, ajustándose la corbata con un gesto ensayado. Pero cuando sus ojos finalmente se posaron en mí, sentado detrás del escritorio del presidente ejecutivo, su rostro cambió por completo. La sonrisa se congeló. Sus ojos se abrieron como platos. El color desapareció de su cara en cuestión de segundos, dejándolo completamente pálido, casi gris. Buenos días, dije con mi voz más profesional, sin mostrar ninguna emoción. Usted debe ser Ricardo Mendoza. Por favor, tome asiento. Él se quedó paralizado en la entrada, con la boca ligeramente abierta, mirándome como si acabara de ver un fantasma. Sus manos comenzaron a temblar visiblemente. La carpeta con sus documentos casi se le cae al suelo. Comenzó a tartamudear, pero las palabras no le salían. Su garganta se movía como si estuviera tratando de tragar algo que se le había atorado. ¿Sucede algo, señor Mendoza?, pregunté, manteniendo un tono perfectamente neutral. ¿Se encuentra bien? ¿Necesita un vaso de agua? Ustedes. Alfredo, logró decir finalmente, su voz apenas un susurro ahogado. Alfredo Duarte, presidente ejecutivo de Constructora Duarte e Hijos, confirmé, extendiendo mi mano sobre el escritorio en un gesto formal de saludo. Entiendo que viene a entrevistarse para la posición de gerente de desarrollo. ¿Es correcto? Él no se movió. Simplemente se quedó ahí parado, procesando la información, conectando los puntos que evidentemente nunca había conectado antes. Su suegro, el hombre al que consideraba tan irrelevante que su sola presencia sería una vergüenza en una cena familiar, era el presidente ejecutivo de una de las empresas de construcción más importantes del país. La misma empresa a la que él estaba desesperadamente tratando de unirse para escalar en su carrera. La ironía era tan perfecta que casi dolía. Yo no sabía que él intentó formar una frase coherente, pero el shock era demasiado grande. Sus piernas parecían no responder. El sudor comenzó a formarse en su frente. Por favor, señor Mendoza, tome asiento, repetí, señalando la silla frente a mi escritorio. Tenemos solo 50 minutos para esta entrevista, y me gustaría aprovechar el tiempo de manera eficiente. Él finalmente reaccionó, moviéndose como un autómata hacia la silla. Se sentó de manera torpe, casi cayéndose, aferrándose al borde del escritorio para mantener el equilibrio. La carpeta con sus documentos quedó torcida sobre sus piernas. Sus manos no dejaban de temblar. Yo abrí mi copia de su expediente y comencé a revisar las páginas con calma deliberada, dejando que el silencio llenara la habitación. Podía sentir su nerviosismo creciendo con cada segundo que pasaba. Podía escuchar su respiración acelerada, irregular, el tipo de respiración que tiene alguien al borde de un ataque de pánico. Bien, señor Mendoza, comencé finalmente, levantando la vista hacia él. Veo aquí que tiene experiencia en 3 empresas diferentes en los últimos 5 años. ¿Puede explicarme las razones de estos cambios tan frecuentes? Él me miraba con los ojos desorbitados, incapaz de procesar que esto estaba sucediendo realmente. Su boca se abría y se cerraba sin emitir sonido. Finalmente logró articular algo. Yo estaba buscando oportunidades de crecimiento. Su voz salió quebrada, insegura, completamente diferente a ese tono arrogante y confiado que usaba en las reuniones familiares cuando hablaba de sus supuestos éxitos profesionales. Oportunidades de crecimiento, repetí, haciendo una anotación en mi libreta. Interesante. Y dígame, ¿qué logros específicos tuvo en su última posición? Aquí dice que coordinó estrategias de crecimiento. ¿Puede darme ejemplos concretos con números y resultados medibles? Él tragó saliva con dificultad. Bueno, implementamos algunas iniciativas que mejoraron los procesos internos. Las palabras salían entrecortadas, sin sustancia, exactamente como yo había sospechado cuando leí su currículum esa mañana. Frases vacías que no significaban nada. No había números. No había resultados específicos. Solo generalidades que cualquiera podría decir. Continué con las preguntas, una tras otra, manteniéndome completamente profesional. Cada respuesta que él daba era más débil que la anterior. Tartamudeaba. Se contradecía. Sudaba cada vez más.
Sus manos temblaban tanto que tuvo que esconderlas debajo del escritorio. En un momento dado, traté de mencionar que, bueno, que yo conozco a Katia, su hija, comenzó a decir, intentando usar nuestra conexión familiar como un salvavidas. Lo interrumpí inmediatamente con un tono frío y profesional. Señor Mendoza, en esta empresa mantenemos estrictas políticas de separación entre asuntos personales y profesionales. Esta entrevista se basa únicamente en sus méritos profesionales y su capacidad para desempeñar las funciones del puesto. ¿Entendido? Sí, por supuesto, murmuró, hundiéndose más en su silla. Justo en ese momento, Luciano entró a la oficina. Era mi socio desde hacía 20 años, mi mano derecha, alguien que conocía cada aspecto del negocio. Buenos días, Alfredo. Disculpa la interrupción. Solo venía a dejar estos documentos para tu revisión. Adelante, Luciano. De hecho, ya que estás aquí, te presento al señor Ricardo Mendoza. Es el candidato para gerente de desarrollo. Luciano se acercó y le extendió la mano a Ricardo con una sonrisa profesional. Mucho gusto, señor Mendoza. He revisado su expediente. Espero que la entrevista esté yendo bien. Ricardo le estrechó la mano débilmente, incapaz de sostener la mirada de Luciano. Parecía querer que la tierra se lo tragara en ese mismo instante. Luciano dejó los documentos sobre mi escritorio y salió de la oficina después de intercambiar algunas palabras cordiales conmigo. La puerta se cerró con un suave clic, dejándonos nuevamente solos. Ricardo permanecía hundido en su silla, con la mirada fija en sus manos temblorosas, incapaz de mantener contacto visual conmigo por más de 2 segundos seguidos. Continué con la entrevista como si nada hubiera pasado. Profesional, metódico, impersonal. Señor Mendoza, hábleme sobre su experiencia liderando equipos. ¿Cuántas personas ha tenido bajo su supervisión directa? Él se aclaró la garganta varias veces antes de responder. En mi último trabajo, teníamos un equipo de aproximadamente 5 personas, pero yo no era exactamente el líder directo, más bien coordinaba algunas actividades. ¿Coordinaba? Pero en su currículum dice claramente que lideró equipos multidisciplinarios. ¿Puede aclarar esta discrepancia? El sudor corría por sus sienes ahora. Se aflojó la corbata con dedos torpes. Bueno, es que, técnicamente yo supervisaba algunas tareas, y eso implica cierto liderazgo, aunque no fuera el título oficial. Entiendo. Hice otra anotación en mi libreta. Y dígame, ¿qué sabe sobre nuestra empresa? ¿Por qué le interesa trabajar específicamente con nosotros? Esta era la pregunta básica que cualquier candidato debería tener preparada. La respuesta obvia era mencionar nuestros proyectos más importantes, nuestra reputación en la industria, nuestro crecimiento sostenido durante las últimas 2 décadas. Cualquier persona que realmente quisiera trabajar aquí habría investigado estos datos elementales. Ricardo abrió la boca, pero las palabras no salieron. Se quedó mirándome con expresión de pánico absoluto, como un estudiante que acaba de descubrir que el examen es sobre un tema completamente diferente al que estudió. Ustedes son una empresa muy respetada en el sector y tienen proyectos importantes. ¿Puede mencionar alguno de esos proyectos importantes? Silencio. Un silencio largo e incómodo que se extendió por lo que parecieron minutos completos. Él miraba alrededor de mi oficina desesperadamente, como si las paredes fueran a darle las respuestas que no tenía. Sus ojos se posaron en una maqueta del complejo Torres del Este que teníamos en una repisa lateral. ¿Las torres? Intentó, señalando vagamente hacia la maqueta. ¿Las torres? Repetí con un tono neutro que no revelaba nada. ¿Puede ser más específico? Las torres que están construyendo, balbuceó, hundiéndose cada vez más en su silla. Dejé pasar unos segundos antes de responder. Señor Mendoza, actualmente tenemos 7 proyectos de torres en diferentes etapas de desarrollo en 3 ciudades distintas. Sin mencionar los edificios comerciales, los complejos residenciales horizontales y los contratos gubernamentales. Si viene a una entrevista para una posición de gerencia en esta empresa, esperaría que al menos conociera los nombres de nuestros proyectos principales. Lo siento, yo no investigué lo suficiente. Su voz era apenas un susurro ahora. Toda esa arrogancia que mostraba en las reuniones familiares, toda esa confianza falsa con la que hablaba de sus planes de conquistar el mundo corporativo, se había evaporado completamente. Frente a mí no quedaba más que un hombre inseguro, mal preparado y completamente fuera de su liga. Continué haciendo preguntas durante otros 20 minutos. Cada respuesta era peor que la anterior.
Quedó claro que la mayoría de los logros en su currículum estaban exagerados o directamente inventados. No tenía experiencia real en gestión de proyectos. No conocía las métricas básicas de la industria. No podía explicar ninguna decisión estratégica que hubiera tomado en sus trabajos anteriores. Era, en pocas palabras, completamente inadecuado para la posición. Finalmente cerré su expediente y lo dejé sobre el escritorio. Señor Mendoza, creo que ya tengo suficiente información. ¿Tiene alguna pregunta para mí antes de terminar esta entrevista? Él me miró con ojos suplicantes, como si quisiera decir mil cosas pero no se atreviera a pronunciar ninguna. Yo, señor Duarte, comenzó con voz temblorosa. Sobre lo de ayer, sobre la llamada de Katia, yo lo detuve levantando una mano. Señor Mendoza, ya le dije que en esta empresa mantenemos una estricta separación entre lo personal y lo profesional. Esta entrevista se trata exclusivamente de evaluar sus capacidades para desempeñar las funciones del puesto al que aplica. Nada más. Pero es que yo no sabía que usted, él insistió, su voz subiendo de tono con desesperación. Katia nunca me dijo que usted era el presidente de... Mi hija no tenía ninguna obligación de informarle sobre mi vida profesional, lo interrumpí con firmeza. Y francamente, eso no debería haber sido relevante para su relación con ella ni para sus decisiones familiares. Él se quedó callado, mordiéndose el labio inferior, con los ojos enrojecidos. Parecía estar al borde de las lágrimas. Me puse de pie, indicando que la entrevista había terminado. Señor Mendoza, le agradezco su tiempo. Estaremos contactando a todos los candidatos en los próximos días para informarles sobre nuestra decisión. Patricia, mi asistente, lo acompañará a la salida. Él se levantó torpemente, casi tropezando con su propia silla. Por favor, señor Duarte, susurró. Necesito este trabajo. Tengo deudas, y Katia no sabe. Me quedé mirándolo fijamente, sin expresión alguna en mi rostro. Eso tampoco es relevante para esta entrevista, señor Mendoza. Que tenga un buen día. Extendí mi mano en un gesto formal de despedida. Él la estrechó con dedos fríos y húmedos de sudor, sosteniendo el apretón unos segundos más de lo necesario, como si ese contacto físico pudiera de alguna manera cambiar el desenlace de esta situación. Luego salió de mi oficina con pasos inseguros, derrotado, humillado, completamente destrozado. Yo volví a sentarme en mi silla y me quedé mirando la puerta cerrada durante varios minutos. No sentía satisfacción por lo que acababa de pasar. No sentía triunfo ni alegría por haber visto a ese hombre desmoronarse frente a mis ojos. Solo sentía una especie de tristeza fría al confirmar lo que ya había sospechado desde hacía tiempo. Ricardo era exactamente lo que había creído que era. Un hombre inseguro que compensaba sus deficiencias con arrogancia y control. Un hombre que necesitaba hacer sentir pequeños a los demás para sentirse grande él mismo. Un hombre que había convencido a mi hija de que yo era una vergüenza porque en el fondo sabía que no podría competir conmigo si ella conociera la verdad. Y ahora esa verdad había salido a la luz de la manera más brutal posible. Patricia entró unos minutos después. Señor Duarte, el candidato ya se fue. Se veía muy alterado. ¿Todo está bien? Todo está bien, Patricia. Solo fue una entrevista difícil. ¿Puedes pedirle a Luciano que venga a mi oficina cuando tenga un momento? Claro, enseguida lo llamo. Luciano apareció 5 minutos después, cerrando la puerta detrás de él y sentándose en la misma silla donde Ricardo había estado hace apenas unos momentos. Por su expresión, sabía que algo había pasado. Alfredo, ¿ese candidato era quien creo que era? El marido de mi hija, confirmé. Ricardo Mendoza. Luciano dejó escapar un silbido bajo. No tenía idea cuando programé la entrevista. El apellido no me dijo nada, y nunca lo había visto en persona. Katia siempre viene sola a los eventos de la empresa. Lo sé. Yo tampoco hice la conexión hasta que entró por esa puerta. ¿Y cómo estuvo la entrevista? Desastrosa. Su currículum está inflado con logros que no tiene. No conoce nada sobre nuestra empresa. No tiene la experiencia ni las capacidades para la posición. Aparte de todo lo personal, profesionalmente es un candidato muy débil. Luciano asintió lentamente. Entonces está descartado. Está descartado, confirmé. Pero hay algo más que me preocupa. ¿Qué cosa? Cuando estaba saliendo, mencionó que tiene deudas. Dijo que Katia no sabe. Y por la desesperación en su voz, no eran deudas pequeñas. Luciano frunció el ceño. Eso no suena bien.
No, y considerando que acaba de convencer a mi hija de excluirme completamente de su vida, de aislarla de su familia, me preocupa qué más está ocultando. ¿Quieres que investigue? Lo pensé durante unos segundos. La idea de investigar a mi yerno me hacía sentir incómodo, como si estuviera invadiendo la privacidad de mi hija. Pero al mismo tiempo, si Ricardo estaba metiendo a Katia en problemas financieros o de otro tipo, yo tenía derecho a saberlo. Tenía responsabilidad de proteger a mi hija, incluso si ella no quería mi protección en este momento. Sí, respondí finalmente. Llama a Mauricio. Que haga una investigación discreta. Historial crediticio, movimientos financieros recientes, cualquier cosa que parezca irregular. Pero con cuidado. No quiero que Katia se entere todavía. Entendido. Lo llamaré hoy mismo. Luciano se puso de pie para irse, pero se detuvo en la puerta. Alfredo, ¿cómo te sientes? Sé que esto no puede ser fácil. Honestamente, no lo sé. Es extraño. Parte de mí siente que acabo de confirmar algo que ya sabía. Y otra parte se pregunta cómo mi hija terminó con alguien así. Las personas enamoradas no siempre ven con claridad, dijo Luciano. Y los manipuladores son expertos en mostrar solo lo que quieren que veas. Lo sé, pero duele igual. Después de que Luciano se fue, me quedé solo en mi oficina mirando por la ventana hacia la ciudad. Allá afuera, Ricardo probablemente estaba en su auto, procesando lo que acababa de pasar, aterrado ante la posibilidad de que yo le contara a Katia sobre esta entrevista desastrosa. Pasaron 2 días sin noticias de Katia ni de Ricardo. 2 días en los que continué con mi rutina normal de trabajo, reuniones, decisiones y responsabilidades. Pero en el fondo de mi mente, siempre estaba esa pregunta persistente sobre qué estaría pasando en la casa de mi hija. ¿Le habría contado Ricardo sobre la entrevista? ¿Estaría inventando alguna excusa para justificar su fracaso? ¿O simplemente habría ocultado todo el episodio, añadiendo otra mentira más a su colección? La respuesta llegó el viernes por la tarde, cuando Luciano entró a mi oficina con una carpeta marrón bajo el brazo. Su expresión era seria, preocupada, el tipo de cara que pone cuando tiene que dar noticias que sabe que no me van a gustar. Mauricio terminó la investigación, dijo sin preámbulos, dejando la carpeta sobre mi escritorio. Y Alfredo, lo que encontró no es bueno. Para nada. Me recosté en mi silla y abrí la carpeta. Dentro había documentos bancarios, reportes de crédito, estados de cuenta y varias fotografías impresas. Comencé a leer, y con cada página que pasaba, sentía como la preocupación se transformaba en algo mucho más oscuro. Ricardo Mendoza tenía una deuda acumulada de $230,000. Dejé que ese número se asentara en mi mente por un momento. $230,000. Para alguien con su nivel de ingresos, esa cantidad era absolutamente devastadora. Continué revisando los documentos. La mayor parte de la deuda provenía de casinos. Había recibos de 3 casinos diferentes en la ciudad, todos fechados en los últimos 18 meses. Apuestas que iban desde $500 hasta $5,000 en una sola noche. Pero eso no era todo. También había sacado 3 préstamos personales de instituciones financieras dudosas, esas que cobran tasas de interés abusivas. Y lo peor de todo, había falsificado documentos usando información de Katia para obtener una línea de crédito de $50,000 a nombre de ella sin su conocimiento. Sentí que la sangre se me helaba en las venas. Este hombre había cometido fraude usando la identidad de mi hija. La había metido en una deuda enorme sin que ella lo supiera. Y mientras tanto, la había convencido de alejarse de su familia, probablemente para evitar que yo u otros descubriéramos lo que estaba haciendo. Mauricio encontró algo más, continuó Luciano, señalando unas fotografías en la parte inferior de la carpeta. Ricardo sigue yendo a los casinos. Esta foto es de hace 3 días. Y esta otra es de anoche. Miré las imágenes. Eran fotografías tomadas desde cierta distancia, pero se veía claramente a Ricardo entrando a un casino conocido en el centro de la ciudad. En una de las fotos, estaba en una mesa de póker con fichas apiladas frente a él. En otra, estaba en la barra del casino bebiendo con un grupo de personas. 3 días después de su humillante entrevista en mi oficina, en lugar de buscar trabajo real o enfrentar sus problemas, estaba apostando dinero que no tenía. ¿Katia sabe algo de esto?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mauricio revisó sus cuentas bancarias también, respondió Luciano. Ella no ha hecho ningún retiro inusual ni ha preguntado sobre esa línea de crédito. No tiene idea de que existe.
Ricardo falsificó su firma en los documentos y dio una dirección de correo electrónico alternativa para que todos los estados de cuenta lleguen a él en lugar de a ella. Este maldito, comencé, pero me detuve. Respiré profundo, tratando de controlar la rabia que comenzaba a crecer en mi pecho. ¿Cuánto tiempo tiene antes de que esto explote? Luciano revisó unos papeles adicionales que había traído. Según Mauricio, algunos de estos préstamos ya están en mora. Los acreedores han comenzado a llamar. Probablemente tiene un mes, tal vez 2, antes de que todo colapse. Y cuando eso pase, irán tras cualquier activo que puedan encontrar, incluyendo lo que esté a nombre de Katia. Mi hija iba a perder todo por culpa de este hombre. Su crédito quedaría destruido. Podría perder su casa, su auto, sus ahorros. Todo porque había confiado en la persona equivocada. Necesito hablar con ella, dije, poniéndome de pie. ¿Estás seguro? Luciano me miró con preocupación. Ella te excluyó de la cena de Navidad. Puede que no quiera escucharte. No me importa si quiere escucharme o no. Es mi hija y está en peligro. No voy a quedarme sentado viendo cómo ese hombre destruye su vida. ¿Y si Ricardo ya le llenó la cabeza con mentiras sobre ti? ¿Si te acusa de entrometerte en su matrimonio? Entonces enfrentaré esas acusaciones. Pero no puedo guardar esto para mí sabiendo lo que sé. Tomé la carpeta marrón y la guardé en mi maletín. Luciano tenía razón en ser cauteloso. Había una gran posibilidad de que Katia no me creyera, de que Ricardo ya la hubiera manipulado tanto que vería mi intervención como un ataque en lugar de ayuda. Pero era un riesgo que tenía que tomar. ¿Cuándo vas a ir?, preguntó Luciano. Esta noche. Después del trabajo. ¿Quieres que te acompañe? No. Esto es algo que tengo que hacer solo. El resto del día se me hizo eterno. Cada reunión, cada llamada, cada documento que tenía que revisar parecía diseñado para retrasar lo inevitable. Finalmente, a las 6 de la tarde, cerré mi oficina y bajé al estacionamiento. Me subí a mi auto y me quedé sentado durante varios minutos, con las manos en el volante, preparándome mentalmente para lo que venía. Conduje hacia el vecindario donde vivía Katia. Era una zona bonita de clase media alta, con casas bien mantenidas y calles arboladas. La casa que compartía con Ricardo era de 2 pisos, con un jardín al frente y 2 autos en la entrada. Uno de ellos era el auto de Katia, lo cual significaba que estaba en casa. Estacioné en la calle y me quedé mirando la casa durante unos minutos. Las luces estaban encendidas en la planta baja. Podía ver sombras moviéndose detrás de las cortinas. Una parte de mí quería dar marcha atrás, esperar a que hubiera un mejor momento, encontrar una manera menos confrontacional de abordar esto. Pero no había mejor momento. Y definitivamente no había una manera suave de decirle a tu hija que su marido la estaba traicionando de las formas más horribles posibles. Salí del auto, caminé hasta la puerta principal y toqué el timbre. Escuché pasos acercándose. La puerta se abrió, y ahí estaba Ricardo, con una expresión que pasó de confusión a terror absoluto en menos de un segundo cuando me vio parado en su entrada. «¿Usted, qué hace aquí?», logró decir, bloqueando la entrada con su cuerpo como si quisiera evitar que entrara. «Vine a hablar con mi hija», respondí con voz calmada pero firme. «¿Está en casa?». «Esto no es un buen momento», dijo rápidamente, tratando de cerrar la puerta. «Katia está ocupada ahí». Empujé la puerta con firmeza, obligándolo a retroceder. «No te estoy preguntando si es un buen momento, Ricardo. Vine a hablar con Katia y no me voy hasta hacerlo. No puedes entrar así a mi casa», protestó, su voz subiendo de tono con pánico. «Esto es invasión de propiedad». «Esta es la casa de mi hija también», respondí, entrando al vestíbulo. «Y lo que tengo que decirle no puede esperar». «Papá», escuché la voz de Katia desde la sala. Apareció en el pasillo con expresión sorprendida. «¿Qué estás haciendo aquí?». Me paré frente a ella, sosteniendo mi maletín con la carpeta de evidencias dentro. «Necesito hablar contigo, Katia. Es urgente. Ya te dije que este año queríamos pasar la Navidad solos», comenzó a decir, cruzándose de brazos en actitud defensiva. «No entiendo por qué». «Esto no es sobre la Navidad», la interrumpí. «Esto es sobre tu futuro, tu seguridad financiera y las mentiras que tu marido te ha estado contando». Ricardo se puso blanco nuevamente. «No tienes derecho a venir aquí a causar problemas», gritó. «Katia, dile que se vaya». Pero Katia me estaba mirando ahora con una expresión diferente. Confusión mezclada con algo más. Preocupación, tal vez. «¿De qué estás hablando, papá?».
Saqué la carpeta marrón de mi maletín y se la extendí. De esto. Necesitas leer estos documentos. Ahora. No le des eso. Ricardo intentó arrebatarme la carpeta, pero lo detuve con una mirada. Si no tienes nada que ocultar, Ricardo, entonces no deberías tener problema con que tu esposa vea esto. Katia tomó la carpeta con manos temblorosas y comenzó a abrirla. Ricardo intentó detenerla nuevamente. Katia, no lo escuches. Está tratando de separarnos. Siempre ha estado en mi contra. Ella lo ignoró y comenzó a leer los documentos. Vi cómo su expresión cambiaba con cada página. Confusión, incredulidad y finalmente, horror absoluto. ¿Qué es esto?, susurró, sosteniendo uno de los estados de cuenta. ¿Por qué hay una línea de crédito de $50,000 a mi nombre? Yo nunca solicité esto. Ricardo comenzó a retroceder, buscando excusas desesperadamente. Eso fue para una inversión, iba a decírtelo. ¿Una inversión? Katia levantó la voz, sosteniendo más papeles. $230,000 en deudas de casinos ¿es una inversión? Katia dejó caer algunos de los papeles al suelo, sosteniéndose del respaldo del sofá como si necesitara algo sólido para mantenerse de pie. Sus ojos recorrían los documentos una y otra vez, como si al leerlos de nuevo las cifras fueran a cambiar mágicamente. Pero los números permanecían igual de devastadores. $230,000. Préstamos fraudulentos. Apuestas en casinos. Todo a sus espaldas. Ricardo, esto no puede ser verdad, dijo con voz temblorosa, buscando desesperadamente una explicación que tuviera sentido. Dime que estos documentos están equivocados. Dime que mi padre inventó todo esto para hacerte quedar mal. Pero incluso mientras decía esas palabras, yo podía ver en sus ojos que ya sabía la verdad. Una mujer no llega a los 30 años sin desarrollar cierto instinto para detectar mentiras, especialmente cuando vienen de alguien con quien compartes tu vida diariamente. Las pequeñas inconsistencias que había ignorado. Las excusas que había aceptado sin cuestionar. Las veces que Ricardo llegaba tarde a casa oliendo alcohol y cigarros. Todo comenzaba a encajar en un patrón que ella había estado negándose a ver. Ricardo se pasó las manos por el cabello, caminando de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. Katia, escúchame. Sí, cometí algunos errores. Pero todo estaba bajo control. Yo iba a solucionarlo antes de que te enteraras. Tu padre no tenía derecho a investigarme como si fuera un criminal. ¿Bajo control? Exploté, incapaz de mantener la calma por más tiempo. ¿Llamas bajo control a falsificar la firma de tu esposa para obtener préstamos fraudulentos? ¿A destruir su crédito sin que ella lo sepa? ¿A poner su patrimonio en riesgo por tu adicción al juego? No es una adicción, gritó Ricardo, girando hacia mí con los puños apretados. Estaba haciendo inversiones. Intentando generar dinero para darle una mejor vida a Katia. ¿Inversiones? Saqué las fotografías de Mauricio de la carpeta y las arrojé sobre la mesa de centro. Estas fotos son de hace 3 días. Aquí estás en el casino Golden Palace. Esta otra es de anoche en el Royal. ¿También son inversiones, Ricardo? Katia tomó las fotografías con manos temblorosas. La fecha y hora estaban claramente marcadas en cada imagen. Ricardo en las mesas de póker. Ricardo bebiendo en el bar. Ricardo riendo con otros apostadores. Las pruebas eran irrefutables. Anoche me dijiste que tenías que trabajar hasta tarde, susurró Katia, mirando una de las fotos fechada la noche anterior. Me dijiste que tu jefe te había pedido quedarte para terminar un proyecto urgente. Yo estaba con clientes, intentó justificarse Ricardo, pero su voz había perdido toda convicción. A veces tenemos que entretener clientes en esos lugares. Es parte del trabajo. ¿Con qué clientes? Exploté Katia, su voz subiendo una octava. Ni siquiera tienes trabajo, Ricardo. Mi padre me acaba de mostrar que fuiste a entrevistarte en su empresa y ni siquiera sabías información básica sobre la compañía. Has estado mintiéndome sobre todo. Ricardo se quedó paralizado. Así que ella no sabía sobre la entrevista. Él no le había contado nada. Por supuesto que no. Admitir la entrevista significaría admitir que había descubierto quién era realmente su suegro, y con ello, todas sus mentiras sobre por qué querían excluirme de la cena de Navidad. Katia se giró hacia mí. ¿Fuiste tú quien lo entrevistó? Asentí. Vino a mi oficina el miércoles por la mañana. Creo que se llevó una sorpresa al descubrir quién era realmente su suegro.
Las piezas finalmente encajaron en la mente de Katia. Su expresión cambió de confusión a comprensión, y luego a una furia fría que nunca antes había visto en ella. Por eso no querías que fuera a la cena de Navidad, dijo lentamente, girándose hacia Ricardo. No porque arruinaría el momento familiar, sino porque te daba vergüenza que yo descubriera que mi padre es el presidente ejecutivo de una de las empresas más importantes de la ciudad, mientras tú no eres nada de lo que pretendes ser. Katia, no es así, intentó Ricardo, acercándose a ella con las manos extendidas en un gesto de súplica. Todo lo que hice fue para protegerte, para evitar que te preocuparas. ¿Protegerme? Ella retrocedió, alejándose de sus manos como si su toque la quemara. ¿Me protegiste metiéndome en una deuda de $50,000 sin mi conocimiento? ¿Me protegiste aislándome de mi familia para que no descubriera tus mentiras? ¿Me protegiste apostando el dinero que necesitábamos para nuestro futuro? Yo te amo, dijo Ricardo, y por primera vez su voz sonaba genuinamente desesperada. Todo lo que hice fue porque te amo y quería darte la vida que mereces. Quería ser alguien importante para ti, alguien de quien pudieras estar orgullosa. El amor no se construye sobre mentiras, intervine. Y definitivamente no se construye destruyendo la vida de la persona que supuestamente amas. Ricardo me lanzó una mirada llena de odio. Esto es culpa suya. Usted siempre me ha menospreciado. Desde el día que nos conocimos, me trató como si no fuera suficiente para su hija. Me hizo sentir pequeño, insignificante. ¿Qué esperaba que hiciera? ¿Que admitiera que tenía razón? Esperaba que fueras honesto, respondí con firmeza. Esperaba que trataras a mi hija con el respeto que merece. Y esperaba que si tenías problemas, los enfrentaras como un hombre en lugar de construir castillos de mentiras. Katia se dejó caer en el sofá, sosteniendo su cabeza entre las manos. Necesito que te vayas, Ricardo, dijo con voz quebrada pero firme. ¿Qué? Ricardo la miró con incredulidad. Katia, no puedes estar hablando en serio. Esta es nuestra casa. Somos un matrimonio. Un matrimonio se basa en confianza, y tú la destruiste. Necesito tiempo para pensar, para procesar todo esto. Pero no puedo hacerlo contigo aquí. ¿A dónde se supone que vaya? No me importa. Ve al casino, ya que parece ser el único lugar donde quieres estar de todas formas. Katia, por favor, comenzó Ricardo, cayendo de rodillas frente a ella. Déjame arreglar esto. Dame otra oportunidad. Iré a rehabilitación, buscaré ayuda, haré lo que sea necesario. Ya tuviste todas las oportunidades del mundo, respondió ella sin mirarlo. Cada vez que llegabas tarde, cada vez que te preguntaba sobre nuestras finanzas y cambiabas de tema, cada vez que me pedías que confiara en ti. Y yo confié, Ricardo. Confié en ti completamente. Y tú usaste esa confianza para destruirme. Ricardo se puso de pie tambaleándose, buscando algo más que decir, algún argumento que pudiera salvar la situación. Pero finalmente pareció darse cuenta de que no había palabras mágicas que pudieran reparar el daño que había causado. Se giró hacia mí con ojos llenos de resentimiento. Está feliz ahora, ¿verdad? Finalmente logró lo que quería. Separarme de su hija. No quería esto, respondí con honestidad. Quería que mi hija fuera feliz. Pero no iba a quedarme callado viendo cómo la destruías. Ricardo dejó escapar una risa amarga y vacía. Recogió su chaqueta del perchero junto a la puerta. Me quedaré en un hotel esta noche. Pero esto no ha terminado, Katia. Somos un matrimonio. Tenemos votos. No puedes simplemente votarme así. Mira estos documentos otra vez, Ricardo, dijo Katia señalando los papeles esparcidos sobre la mesa. Mira lo que has hecho. Y luego dime si realmente crees que tenemos algo que salvar. Él abrió la boca para responder, pero finalmente se dio cuenta de que no tenía nada más que decir. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las paredes. El silencio que siguió era denso, pesado, lleno de todas las emociones que ninguno de los dos sabía cómo expresar. Katia permanecía en el sofá, mirando fijamente los documentos como si todavía esperara que desaparecieran, que todo resultara ser una terrible pesadilla de la que pronto despertaría. Me senté a su lado, manteniendo cierta distancia para darle espacio, pero lo suficientemente cerca para que supiera que estaba ahí. Durante varios minutos ninguno dijo nada. Solo nos quedamos sentados en ese silencio doloroso. Finalmente, ella habló. Debiste sentirte muy satisfecho cuando apareció en tu oficina. No, respondí con honestidad. Me sentí triste.
Triste porque confirmé que el hombre con quien mi hija había elegido compartir su vida no era quien pretendía ser. ¿Por qué no me dijiste nada sobre la entrevista? Porque mantuve mi palabra. Le dije que en mi empresa separamos lo personal de lo profesional. Y porque esperaba que tal vez, solo tal vez, él sería lo suficientemente hombre como para contarte la verdad por sí mismo. Ella dejó escapar una risa sin humor. Debí darme cuenta. Las señales estaban ahí. Las llamadas que terminaba cuando yo entraba a la habitación. Las veces que revisaba obsesivamente el correo antes de que yo pudiera verlo. Sus cambios de humor repentinos. Pero yo no quería ver. Era más fácil creer sus mentiras que enfrentar la verdad. No es tu culpa, Katia. ¿No? Ella me miró con ojos llenos de lágrimas. Yo fui quien te excluyó de la cena de Navidad porque él me convenció de que tú eras el problema. Yo fui quien dejó de visitarte, de llamarte, de incluirte en mi vida. Todo porque él me hizo creer que eras tú quien causaba tensión en nuestro matrimonio. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Katia, y finalmente el muro que había estado sosteniendo se derrumbó por completo. Se cubrió el rostro con las manos y comenzó a sollozar con esos sonidos entrecortados que solo vienen cuando el dolor es demasiado profundo para contenerse. Me acerqué y la abracé, sintiendo cómo temblaba contra mi pecho mientras todo el peso de la traición la golpeaba de una sola vez. Lo siento, papá, repetía entre sollozos. Lo siento mucho. Te traté tan mal. Te excluí de mi vida. Te dije cosas horribles. Y tú solo estabas tratando de protegerme. Ya pasó, hija, murmuré, acariciando su cabello como hacía cuando era niña y tenía pesadillas. Lo importante ahora es que sabes la verdad y podemos trabajar para arreglar esto. Ella se separó un poco, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo voy a arreglar esto? Tengo una deuda de $50,000 que no sabía que existía. Mi crédito probablemente está destruido. Y mi matrimonio está hecho pedazos. Vamos a resolver esto paso por paso, respondí con la voz más tranquila que pude. Primero, mañana vamos a hablar con un abogado. Necesitas protegerte legalmente. Esos préstamos que Ricardo sacó con tu información falsificada son fraude. Podemos disputarlos. ¿Y si no funciona? Si terminan haciéndome responsable de todas esas deudas, entonces las pagaremos. Yo me encargaré de eso. Pero primero agotaremos todas las opciones legales. Mauricio, el investigador que recopiló toda esta información, tiene contactos en firmas de abogados especializadas en fraude financiero. Conseguiremos la mejor representación posible. Katia asintió débilmente, secándose más lágrimas. No puedo creer que haya sido tan ciega. Todas las señales estaban ahí. Hace 6 meses me pidió que firmara unos papeles que dijo que eran para renovar el seguro del auto. Yo ni siquiera los leí, solo firmé porque confiaba en él. Ahora me doy cuenta de que probablemente eran documentos para alguno de esos préstamos. Es fácil ver las cosas con claridad cuando ya pasaron, dije. Pero cuando estás dentro de la situación, cuando confías en alguien, tu cerebro encuentra formas de justificar las inconsistencias porque no quiere aceptar que la persona que amas te está engañando. Mamá me advirtió, ¿sabes? Ella suspiró profundamente. Hace un año, cuando Ricardo empezó a sugerir que pasáramos menos tiempo con la familia, mamá me dijo que tuviera cuidado. Me dijo que el aislamiento era una señal de alarma. Pero yo le respondí que estaba siendo dramática, que Ricardo solo quería que construyéramos nuestra propia vida independiente. Tu mamá siempre tuvo buen instinto para estas cosas. ¿Ella sabe sobre todo esto? Preguntó Katia con preocupación. No todavía. Quería hablar contigo primero. Pero creo que deberías llamarla. Te haría bien tener su apoyo en este momento. Katia miró el reloj en la pared. Son casi las 8. Debe estar en casa. Llámala, insistí. Yo puedo esperar aquí o irme si prefieres hablar con ella a solas. No, quédate por favor. No quiero estar sola en esta casa ahora mismo. Katia tomó su teléfono y marcó el número de Josefina. Escuché cuando su madre contestó con ese tono alegre que siempre usaba. Mamá, soy yo. Necesito que vengas a mi casa. Es urgente. Hubo una pausa mientras Josefina hacía preguntas del otro lado. No, estoy bien físicamente. Pero pasó algo grave. Papá está aquí conmigo. Sí, él. Por favor, ven lo más rápido que puedas. Colgó el teléfono y me miró. Viene en camino. Vive a 20 minutos de aquí. Bien. Mientras tanto, ¿hay algo que necesites? Agua, té, algo de comer.
Ella negó con la cabeza. Solo necesito procesar todo esto. Sentarme aquí y aceptar que mi vida acaba de explotar en 1000 pedazos. Tu vida no está destruida, Katia. Está cambiando, sí. Y va a ser difícil por un tiempo. Pero tú eres fuerte. Más fuerte de lo que crees. No me siento fuerte ahora mismo. Lo sé. Pero confía en mí. He vivido 62 años y he visto a muchas personas pasar por momentos terribles. Las que salen adelante no son necesariamente las más fuertes o las más inteligentes. Son las que tienen la valentía de pedir ayuda y la humildad de aceptarla cuando se les ofrece. Ella apoyó su cabeza en mi hombro. Gracias por venir, papá. Sé que no tenías ninguna obligación después de cómo te traté. Siempre voy a estar aquí para ti, hija. Sin importar qué pase. Esa es una de las cosas que los padres hacen. No dejamos de amar a nuestros hijos solo porque cometan errores. Nos quedamos sentados en silencio durante un rato, escuchando el tic-tac del reloj en la pared y los sonidos ocasionales de autos pasando por la calle. Katia comenzó a revisar los documentos nuevamente, esta vez con más calma, leyendo cada línea, entendiendo completamente la magnitud del desastre financiero que Ricardo había creado. Hay apuestas aquí de $5,000 en una sola noche, dijo con incredulidad. ¿Cómo alguien puede apostar esa cantidad de dinero sabiendo que no la tiene? La adicción al juego es una enfermedad seria, expliqué. Las personas adictas pierden la capacidad de evaluar riesgos racionalmente. Cada apuesta es una oportunidad de recuperar lo que perdieron, de finalmente ganar en grande y solucionar todos sus problemas. Pero esa victoria nunca llega, y la deuda sigue creciendo. ¿Crees que realmente vaya a buscar ayuda? Honestamente, no lo sé. Algunas personas necesitan tocar fondo completamente antes de aceptar que tienen un problema. Y Ricardo todavía parece estar en la etapa de negación, culpando a otros por sus decisiones. El timbre sonó exactamente 19 minutos después de la llamada. Josefina había conducido rápido. Katia se levantó para abrir la puerta, y su madre entró como un torbellino, abrazándola inmediatamente. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? ¿Te lastimó? No, mamá. No fue físico. Fue algo peor. Josefina me vio sentado en la sala y su expresión se suavizó con algo que parecía alivio. Alfredo, cuando Katia dijo que estabas aquí, pensé que tal vez ustedes dos finalmente habían arreglado las cosas. Lo hicimos, en cierto sentido, respondí, pero las circunstancias no fueron las ideales. Katia guió a su madre al sofá y comenzó a explicarle todo. Le mostró los documentos, las fotografías, los estados de cuenta. Vi cómo la expresión de Josefina pasaba por las mismas etapas que había visto en Katia. Confusión, incredulidad, horror y finalmente una rabia protectora que solo las madres pueden sentir cuando alguien lastima a sus hijos. Ese miserable, siseó Josefina después de ver todo. Ese maldito miserable. ¿Dónde está? Déjame hablar con él. Se fue, respondió Katia. Papá confrontó todo frente a él y finalmente no tuvo más opción que irse. Josefina se giró hacia mí. ¿Tú descubriste todo esto? Contraté a un investigador después de que Ricardo apareció en mi oficina para una entrevista de trabajo, expliqué. Algo sobre la situación no me pareció correcto, así que decidí investigar. Mauricio encontró todo esto en menos de una semana. Josefina se quedó en silencio por un momento, procesando la información. Luego miró a Katia. ¿Recuerdas lo que te dije hace un año? ¿Sobre tener cuidado? Katia asintió, con nuevas lágrimas formándose en sus ojos. Lo sé, mamá. Tenías razón. Debí haberte escuchado. No se trata de quien tenía razón, intervine. Se trata de cómo avanzamos desde aquí. Josefina asintió con firmeza. Tienes razón. Lo primero es proteger a Katia legalmente. Yo tengo una amiga que es abogada especializada en derecho familiar y fraude. La llamaré mañana a primera hora. Yo ya tengo contactos con firmas especializadas, añadí. Podemos coordinar para conseguirle la mejor representación posible. Bien. Josefina tomó las manos de Katia entre las suyas. Y mientras tanto, te vienes a quedarte conmigo. No vas a estar sola en esta casa con todos estos recuerdos y esperando a que Ricardo vuelva borracho en medio de la noche. Pero esta es mi casa, protestó Katia débilmente. Y seguirá siendo tu casa, respondió Josefina. Pero ahora necesitas estar rodeada de gente que te ama y te apoya. Empaca una maleta con lo esencial. Te quedas conmigo hasta que todo esto se resuelva. Mamá tiene razón, añadí. Además,
Si Ricardo vuelve y encuentra la casa vacía, le dará tiempo para pensar en las consecuencias de sus acciones sin tener a quien manipular. Katia miró alrededor de la sala, a la casa que había compartido con Ricardo durante 3 años. Todos los planes que habían hecho juntos. Los sueños de familia y futuro que ahora estaban hechos cenizas. Está bien, dijo finalmente. Iré a empacar algunas cosas. Mientras Katia subía las escaleras hacia el dormitorio, Josefina y yo nos quedamos solos en la sala. Ella me miró con una expresión que no había visto en años. Algo entre gratitud y arrepentimiento. Gracias por cuidarla, dijo en voz baja. Sé que no ha sido fácil después de cómo te trató estas últimas semanas. Es mi hija, respondí simplemente. Nada de lo que ella haga o diga va a cambiar eso. Josefina se sentó a mi lado y suspiró profundamente. Sabes, cuando ustedes se divorciaron hace 15 años, me preocupaba que Katia creciera sin una figura paterna fuerte en su vida. Pero siempre estuviste ahí para ella, incluso cuando nuestro matrimonio ya no funcionaba. Nunca dejaste de ser su padre. Intenté hacer lo mejor que pude, respondí. No siempre fue fácil, especialmente esos primeros años después del divorcio. Pero Katia siempre fue mi prioridad. Lo sé. Y por eso me duele tanto que Ricardo haya logrado alejarla de ti. Yo veía lo que estaba pasando, pero cada vez que trataba de hablar con ella, me acusaba de ser controladora o de no querer verla feliz. Los manipuladores son expertos en voltear la narrativa, dije. Hacen que las personas que realmente se preocupan parezcan las villanas, mientras ellos se presentan como las víctimas incomprendidas. ¿Crees que él va a volver?, preguntó Josefina con preocupación. Probablemente. Los hombres como Ricardo no se rinden fácilmente. Va a intentar suavizarla con promesas de cambio, lágrimas, tal vez hasta amenazas. Por eso es importante que Katia no esté sola cuando eso pase. Escuchamos pasos en las escaleras. Katia bajó con una maleta mediana y una bolsa con algunas pertenencias personales. Estaba más compuesta ahora, aunque sus ojos seguían rojos e hinchados. Ya está. Tomé lo que necesito por ahora. ¿Dejaste alguna nota para Ricardo?, preguntó Josefina. No. Si quieres saber dónde estoy, puede llamarme. Pero no le voy a facilitar las cosas después de todo lo que hizo. Bien pensado, aprobé. Y te sugiero que cuando te llame, no contestes de inmediato. Déjalo esperar. Que sienta aunque sea un poco de la incertidumbre que él te causó a ti. Katia asintió y miró alrededor de la sala una última vez. Es extraño. Esta mañana me desperté pensando que mi vida era normal. Tal vez no perfecta, pero normal. Y ahora todo está patas arriba. A veces las peores tormentas llegan sin aviso, dije, pero también pasan. Y cuando pasan, dejan el aire más limpio. Josefina tomó la maleta de Katia. Yo me la llevo al auto. Ustedes despídanse tranquilos. Después de que Josefina salió, Katia se giró hacia mí. Papá, sobre la cena de Navidad. Sé que es ridículo pensar en eso ahora con todo lo que está pasando, pero quiero que sepas que estás más que invitado. De hecho, insisto en que vengas. Sonreí levemente. Vamos a ver cómo están las cosas para entonces. Faltan todavía algunas semanas. Por ahora, concéntrate en cuidarte y en proteger tu futuro. ¿Vas a estar bien tú?, preguntó ella con genuina preocupación. Sé que esto tampoco puede ser fácil para ti. Estaré bien. He enfrentado cosas difíciles antes. Lo importante es que tú estés bien. Ella me abrazó fuertemente. Te quiero, papá. Y lamento mucho haberte alejado de mi vida. No volverá a pasar. Yo también te quiero, hija. Y recuerda, no importa qué pase con Ricardo, con los abogados o con las deudas, yo voy a estar aquí. Siempre. Nos separamos y caminamos hacia la puerta. Afuera, Josefina ya había guardado la maleta en su auto y estaba esperando. Katia cerró la puerta de su casa con llave y se quedó mirando el lugar donde había construido tantos recuerdos, algunos buenos, muchos ahora manchados por la traición. ¿Lista?, preguntó Josefina. Lista, respondió Katia, aunque su voz temblaba ligeramente. Las acompañé hasta sus autos. Antes de subirse, Josefina me tocó el brazo. Alfredo, mañana en la mañana voy a hacer algunas llamadas. Coordino con tus contactos para el tema legal. Perfecto. Yo también voy a hablar con Mauricio para ver si hay algo más que necesitemos documentar antes de proceder con los abogados. Katia ya estaba en el asiento del pasajero cuando bajó la ventana. Papá, ¿puedo llamarte mañana? Solo para hablar. Por supuesto. A la hora que sea.
Mi teléfono siempre estará disponible para ti. Observé cómo se alejaban por la calle, las luces traseras del auto de Josefina desapareciendo en la noche. Me quedé parado ahí durante unos minutos más, mirando la casa de Katia. Todas las luces seguían encendidas, dándole una apariencia de normalidad que contrastaba brutalmente con el caos emocional y financiero que acababa de explotar entre esas paredes. Finalmente subí a mi propio auto y conduje de regreso a mi apartamento. El camino estaba tranquilo a esa hora, con poco tráfico. Mi mente repasaba los eventos del día, desde el momento en que decidí ir a confrontar a Ricardo hasta ver a mi hija quebrada, pero finalmente libre de las mentiras que la habían envuelto. Cuando llegué a casa, me serví un whisky y me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad. Había sido un día agotador emocionalmente, pero necesario. Katia ahora conocía la verdad. Estaba lastimada, sí, pero también estaba libre para tomar decisiones informadas sobre su futuro. Mi teléfono vibró con un mensaje de Luciano. ¿Cómo salió todo? Respondí brevemente. Ella sabe todo. Está con su madre. Mañana comenzamos con los abogados. Bien. Aquí estamos para lo que necesiten. Josefina preparó café en la cocina mientras Katia y yo nos sentábamos en la mesa del comedor. Había una familiaridad extraña en ese momento, los tres reunidos como una unidad familiar que había dejado de existir hace años. Pero las circunstancias extraordinarias tenían una manera de derribar las barreras que el tiempo y la distancia habían construido. Mañana a primera hora llamaré a mi abogado, comencé, sacando mi teléfono para revisar mi agenda. Mauricio también puede conectarnos con especialistas en fraude de identidad. Necesitamos movernos rápido antes de que Ricardo intente ocultar activos o complicar más las cosas. ¿Crees que hará eso?, preguntó Katia con preocupación. Es posible. Cuando las personas se sienten acorraladas, pueden tomar decisiones desesperadas. Por eso es importante que protejas todo lo que esté a tu nombre lo antes posible. Josefina trajo 3 tazas de café humeante y se sentó con nosotros. Yo puedo acompañar a Katia a todas las citas con los abogados si necesitas trabajar, Alfredo. Sé que tienes responsabilidades en la empresa. Lo agradezco, pero voy a reorganizar mi agenda para estar presente en las reuniones importantes, respondí. Luciano puede manejar algunas cosas en mi ausencia. Esto es prioridad. Katia tomó un sorbo de café, sus manos todavía temblando ligeramente. ¿Qué pasa si los abogados no pueden anular esas deudas? Si terminan siendo legalmente mi responsabilidad, entonces las pagaremos entre los 3, dijo Josefina con firmeza. Tengo algunos ahorros. No son $50,000, pero puedo contribuir. Y yo cubriré lo que sea necesario, añadí. Pero primero agotaremos todas las opciones legales. Ricardo cometió fraude, y hay consecuencias legales para eso. Los bancos y prestamistas no quieren cargar con deudas que fueron adquiridas fraudulentamente. Tenemos un caso sólido. ¿Y qué hay de él?, preguntó Katia. ¿Va a ir a la cárcel por esto? Esa es una posibilidad real, respondí honestamente. El fraude de identidad es un delito grave. Pero eso dependerá de si decides presentar cargos criminales o solo resolver esto en el ámbito civil. No sé si quiero enviarlo a prisión, admitió Katia. A pesar de todo lo que hizo, parte de mí todavía recuerda al hombre del que me enamoré. O al menos, al hombre que pensé que era. No tienes que tomar esa decisión ahora, dijo Josefina, tomando la mano de su hija. Primero nos enfocamos en protegerte. Después puedes decidir qué hacer con Ricardo. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles prácticos. Números de cuenta que Katia necesitaba cambiar. Tarjetas de crédito que debía cancelar. Documentos que tendría que reunir para los abogados. Cada tema era una pequeña batalla en una guerra más grande que apenas comenzaba. Finalmente, cerca de la medianoche, decidí que era hora de irme. Katia se veía exhausta, con ojeras profundas bajo sus ojos. Necesitaba descansar, aunque probablemente no dormiría mucho esa noche. Te llamo mañana temprano con los detalles de las reuniones, dije mientras me ponía de pie. Mientras tanto, trata de dormir un poco. Sé que es difícil, pero necesitas mantener tu fuerza. Katia se levantó y me abrazó fuerte. Gracias, papá. Por todo. Por no rendirte conmigo incluso cuando te traté mal. Por investigar cuando algo no te pareció bien. Por estar aquí cuando más te necesitaba. Siempre voy a estar aquí, hija, respondí, sintiendo como mi propia garganta se cerraba con emoción. Pase lo que pase, siempre puedes contar conmigo. Josefina me acompañó hasta la puerta.
En el porche, bajo la luz tenue, me detuvo con una mano en mi brazo. Alfredo, sobre la cena de Navidad, comenzó. Sé que originalmente ibas a estar excluido por todo ese desastre que Ricardo creó. Pero me gustaría que vinieras. Aquí, a mi casa. Los tres juntos, como solíamos hacer antes. ¿Estás segura? No quiero que Katia se sienta presionada. Ella ya me dijo que quería invitarte. De hecho, fue su idea. Creo que después de todo esto, necesitamos recordar lo que significa ser una familia de verdad. Asentí, sintiendo algo cálido expandirse en mi pecho. Me encantaría. Gracias, Josefina. Ella sonrió, y por un momento vi un destello de la mujer de la que me había enamorado hace tantos años. Las cosas entre nosotros nunca serían como antes, pero tal vez podían ser algo nuevo. Algo basado en respeto mutuo y amor compartido por nuestra hija. Conduje de regreso a mi apartamento con la mente llena de pensamientos. La ciudad estaba tranquila a esa hora, las calles casi vacías. Cuando llegué a casa, me serví un whisky y me senté junto a la ventana, mirando las luces de la ciudad parpadear en la distancia. Mi teléfono vibró con un mensaje de Katia. No puedo dormir. Gracias por salvarme, papá. Te amo. Respondí rápidamente. Te amo más, hija. Intenta descansar. Mañana es un nuevo día. Tomé un sorbo de whisky, sintiendo el líquido cálido bajar por mi garganta. En menos de una semana, mi vida había dado un giro completo. De ser excluido de la cena de Navidad a reconstruir los puentes rotos con mi hija. De descubrir las mentiras de Ricardo a exponerlas de la manera más dramática posible. Pero había algo más que necesitaba hacer. Una última conversación pendiente que cerraría este capítulo definitivamente. La Navidad llegó más rápido de lo que esperaba. En las 3 semanas que siguieron a esa noche confrontacional en casa de Katia, muchas cosas cambiaron. Los abogados que contraté trabajaron con una eficiencia impresionante, presentando demandas contra Ricardo por fraude de identidad y solicitando la anulación de todos los préstamos obtenidos ilegalmente. Las instituciones financieras, enfrentadas con evidencia sólida de falsificación de documentos, comenzaron a cooperar. Mauricio continuó su investigación y descubrió aún más detalles perturbadores. Ricardo había estado mintiendo sobre su empleo durante los últimos 6 meses. Lo habían despedido de su último trabajo por malversación de fondos menores, algo que nunca le contó a Katia. Había estado viviendo de las tarjetas de crédito y los préstamos, creando una ilusión de estabilidad mientras su mundo se desmoronaba en secreto. Katia presentó los papeles de divorcio una semana después de mudarse con su madre. Ricardo intentó contactarla múltiples veces, dejando mensajes de voz desesperados que alternaban entre súplicas de perdón y acusaciones furiosas. Ella no respondió ninguno. Su abogada le aconsejó que toda comunicación debía pasar por canales legales. 2 semanas antes de Navidad, Ricardo apareció en mi oficina nuevamente. Esta vez no venía para una entrevista. Venía como un hombre completamente derrotado. Patricia me avisó por el intercomunicador que había alguien exigiendo verme, y cuando pregunté quién era, su voz sonó incómoda. Es el señor Mendoza otra vez, señor Duarte. Dice que es urgente. Dejé pasar unos segundos antes de responder. Hazlo pasar. Ricardo entró con un aspecto muy diferente al de nuestra primera entrevista. Su traje estaba arrugado, como si hubiera dormido con el puesto. Tenía ojeras profundas y barba de varios días. Sus ojos estaban rojos, probablemente de no dormir o de llorar, tal vez ambas cosas. Se paró frente a mi escritorio sin la arrogancia que alguna vez lo caracterizó. Señor Duarte, comenzó con voz ronca. Necesito hablar con usted. Si viene a suplicar por su matrimonio, está perdiendo su tiempo, respondí con frialdad. Katia tomó su decisión. No vengo por eso. Sé que la perdí. Él se dejó caer en la silla sin esperar invitación. Vengo porque necesito que sepa algo. Algo que tal vez cambie la forma en que me ve. Dudo que haya algo que pueda cambiar mi opinión sobre un hombre que comete fraude contra su propia esposa. Tiene razón. No hay justificación para lo que hice. Pero quiero que entienda cómo llegué a este punto. No como excusa, sino como explicación. Me recosté en mi silla, cruzando los brazos. Tienes 5 minutos. Ricardo respiró profundo. Cuando conocí a Katia, yo era realmente quien pretendía ser. Tenía un trabajo decente, ambiciones legítimas, planes reales para el futuro. Pero luego mi padre enfermó. Cáncer terminal. Los tratamientos no estaban cubiertos por el seguro.
Necesitaba $150,000 para una terapia experimental que podría salvarlo. Hizo una pausa, limpiándose los ojos con el dorso de la mano. Fui al casino pensando que podría ganar algo de dinero rápido. Una apuesta grande, un golpe de suerte, y tendría lo que necesitaba. Pero perdí. Así que volví, tratando de recuperar lo perdido. Y seguí perdiendo. Mi padre murió 6 meses después sin poder pagar el tratamiento. Y yo quedé con una adicción que no podía controlar y deudas que no podía pagar. Su historia era trágica, y parte de mí sentía una chispa de compasión. Pero la compasión no excusaba sus acciones. Lamento la pérdida de su padre, dije firmemente. Pero eso no justifica que arrastrara a mi hija a su destrucción. Usted tuvo múltiples oportunidades de ser honesto con ella, de buscar ayuda, de enfrentar sus problemas como un hombre. Lo sé. Él asintió miserablemente. Cada día pensaba en contarle la verdad. Pero tenía tanto miedo de perderla. Katia era lo único bueno que me quedaba en la vida. Era mi luz en medio de toda esa oscuridad. Y cuando finalmente conocí quién era usted realmente, sentí que nunca podría competir. ¿Cómo iba a estar a la altura del presidente de una empresa multimillonaria? Ya me sentía insignificante. Eso solo lo empeoró. Así que decidió alejarla de mí, completé. Decidió hacerla creer que yo era el problema. Sí. Y fue la decisión más cobarde y egoísta que pude haber tomado. Él se puso de pie, con las manos temblando. No espero su perdón. Ni el de Katia. Solo quería que supiera que no soy un monstruo. Soy un hombre débil que tomó decisiones terribles y ahora está pagando el precio. ¿Qué va a hacer ahora? Pregunté. Me voy de la ciudad. Tengo un primo en otro estado que me ofreció trabajo en su taller mecánico. Nada glamoroso, pero es honesto. Voy a entrar a un programa de ayuda para adictos al juego. Y voy a pasar el resto de mi vida tratando de ser la persona que debía haber sido desde el principio. Eso es lo mínimo que puede hacer. Lo sé. Él se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Señor Duarte, cuide de ella. Katia es una mujer extraordinaria. Merece toda la felicidad que yo no pude darle. No necesita decirme cómo cuidar de mi hija, respondí. Eso es algo que siempre he hecho y siempre haré. Después de que Ricardo se fue, me quedé sentado en silencio durante varios minutos. Su confesión no cambiaba nada fundamentalmente, pero le añadía una capa de complejidad a la situación. Era fácil ver a Ricardo como un villano unidimensional, pero la realidad era más complicada. Era un hombre que había tomado malas decisiones en momentos de desesperación, y esas decisiones lo habían llevado por un camino de autodestrucción que arrastró a mi hija con él. Pero al final, las intenciones no importaban tanto como las acciones. Y sus acciones habían causado un daño real que tomaría tiempo sanar. La mañana de Navidad amaneció clara y brillante. Conduje hasta la casa de Josefina con el maletero lleno de regalos y una botella de vino que había estado guardando para una ocasión especial. Cuando toqué el timbre, Katia abrió la puerta con una sonrisa genuina que no había visto en meses. «Feliz Navidad, papá», dijo, abrazándome fuerte. «Feliz Navidad, hija». Entramos a una casa llena de aromas deliciosos. Josefina había preparado el pavó tradicional con todos los acompañamientos. La mesa estaba puesta con el mantel navideño y la vajilla fina que solo sacaba en ocasiones especiales. Había decoraciones por toda la casa, luces parpadeantes en el árbol de Navidad y villancicos sonando suavemente desde el estéreo. Era perfecto. Simple, cálido, lleno de amor genuino. Nos sentamos a comer al mediodía, los tres alrededor de la mesa como una familia. La conversación fluyó naturalmente, sin tensiones ni silencios incómodos. Hablamos de todo menos de Ricardo. Ese capítulo estaba cerrado, al menos por hoy. Hoy era para celebrar lo que habíamos recuperado. Después de la cena, nos movimos a la sala para abrir regalos. Yo le había comprado a Katia un collar de oro con un dije en forma de corazón. Ella lloró cuando lo vio, diciendo que era exactamente como uno que había tenido de niña pero que había perdido años atrás. Josefina me regaló un libro sobre arquitectura histórica que sabía que me fascinaría. Y Katia me dio un marco de fotos con una imagen de los tres tomada en su graduación universitaria, cuando todavía éramos una familia completa. Mientras el día avanzaba hacia la tarde, nos sentamos juntos en el sofá viendo una película navideña clásica. Katia estaba acurrucada entre Josefina y yo, con una manta sobre las piernas, completamente relajada por primera vez en semanas. «Papá», dijo suavemente durante un comercial. «Quiero agradecerte otra vez.
No solo por exponerme la verdad sobre Ricardo, sino por nunca rendirte conmigo. Por seguir siendo mi padre incluso cuando yo te empujaba lejos. No tienes que agradecerme por hacer lo que se supone que debo hacer, respondí. Los padres no abandonan a sus hijos. Sin importar qué. Aún así, no todos los padres habrían hecho lo que tú hiciste. Algunos habrían dejado que aprendiera la lección de la manera difícil. Tal vez. Pero yo no soy algunos padres. Soy tu padre. Y eso significa que siempre voy a protegerte, incluso cuando no quieras ser protegida. Josefina se limpió una lágrima de la mejilla. Están haciéndome llorar, ustedes dos. Son lágrimas buenas, mamá, dijo Katia con una sonrisa. Esa noche, mientras conducía de regreso a mi apartamento, reflexioné sobre todo lo que había pasado desde aquella llamada telefónica que me excluyó de la cena de Navidad. En ese momento, sentado en mi oficina aceptando en silencio la humillación, no podía imaginar que las cosas terminarían así. No podía imaginar que la verdad saldría a la luz de manera tan dramática, ni que recuperaría a mi hija de una manera más profunda que antes. La vida tenía una forma extraña de funcionar. Los momentos más dolorosos a veces conducían a las reconciliaciones más significativas. Las pérdidas más grandes a veces revelaban las bendiciones que habíamos estado dando por sentado. Ricardo estaba fuera de nuestras vidas ahora, probablemente tratando de reconstruir la suya en algún lugar lejos de aquí. Parte de mí esperaba que realmente buscara ayuda, que encontrara la manera de convertirse en una mejor versión de sí mismo. No por él, sino porque todos merecen una segunda oportunidad de hacer las cosas bien. Pero mi enfoque ahora estaba en Katia y en ayudarla a reconstruir su vida. Los abogados estaban manejando los asuntos legales. Las deudas fraudulentas estaban siendo disputadas. Su crédito eventualmente se recuperaría. Y más importante que todo eso, ella había recuperado a su familia. Llegué a mi apartamento y me serví una copa de vino. Caminé hasta la ventana y miré la ciudad iluminada con decoraciones navideñas. En algún lugar allá afuera, miles de familias estaban celebrando, cada una con sus propias historias, sus propios dramas, sus propias reconciliaciones. Mi teléfono vibró con un mensaje de Katia. Era una foto de los tres tomada esa tarde, sonriendo juntos frente al árbol de Navidad. El mensaje decía, la mejor Navidad en años. Te amo, papá. Gracias por nunca dejar de luchar por mí. Sonreí, guardando la foto en mis favoritos. Esta había sido la Navidad más extraña y más significativa de mi vida. No fue la que había planeado. No fue la que esperaba. Pero al final, fue exactamente la que necesitábamos. Porque a veces, cuando las personas que amas te excluyen, la mejor venganza no es la rabia ni el resentimiento. Es mantener tu dignidad, protegerlos incluso cuando no quieren ser protegidos, y estar ahí cuando finalmente abren los ojos y ven la verdad. Y cuando ese momento llega, cuando la familia se reúne otra vez, es más dulce que cualquier victoria que podrías haber imaginado. Levanté mi copa hacia la ciudad, hacia mi hija durmiendo en paz en casa de su madre, hacia todas las segundas oportunidades que la vida nos da cuando menos las esperamos. ¡Feliz Navidad!